Buenos días o tardes o noche. Nosotras somos las compañeras Cecilia Guadalupe Romero de Dios y Carla Victoria Guevara Flores. Este video está grabado para la materia de biotecnología, en donde vamos a hablar acerca sobre la recopilación de las biotecnologías aplicadas en cultivos celulares. En este caso, lo que nosotros hicimos es un resumen de un artículo donde vamos a poder ver las técnicas del cultivo y también cómo se ve reflejada la biotecnología. En este caso, nuestro trabajo lleva por nombre Biotecnología Moderna aplicada al cultivo de Ganoderma y desarrollo de sus productos. Bueno, y con esto mi compañera Cecilia les va a empezar a introducir nuestro tema. Como resumen, tenemos que la podredumbre blanca de Ganoderma se utiliza desde hace mucho tiempo como un hongo medicinal en Asia y tiene una serie de propiedades farmacológicas. Esto para la actividad inomuladora. Se han publicado muchos informes sobre estos componentes bioactivos y sus propiedades farmacológicas con el fin de analizar el estado actual de los productos que son derivados de la Ganoderma. En este artículo se está dando la revisión de exponer el proceso detallado del cultivo de la Ganoderma y el desarrollo de sus productos. Este también ampliará el conocimiento común de la gente sobre la Ganoderma y proporciona una referencia beneficiosa en búsqueda y reproducción industrial. Como introducción tenemos que la Ganoderma lucidum pertenece a Polyporase y Ganodermase y Apaloporase. Este considerado uno de los más populares en los países asiáticos con el objetivo de estudios bioquímicos y farmacológicos. Esto se llevó a cabo en el Centro en el Laboratorio Clave de Agrobiotecnología en Shanghái y en la Escuela de Agricultura y Biología en el Centro de ID de Biotecnología Vegetal, que es una fundación de Nottingham, y la Universidad de Yao Tong en Shanghái. Siguiente, por favor. Se han investigado varios componentes bioactivos de Lynchin, específicamente de esta especie, que son compuestos por moléculas pequeñas, polisacáridos, proteínas, enzimas, complejos, polisacáridos, proteínas. Esto se debe a su función farmacológica única y a que pertenece aparentemente a la ausencia de efectos secundarios que se ha alcanzado en la reputación en el Oriente y en algunos países africanos como la sustancia vegetal por excelencia. Los productos procesados a base de los componentes bioactivos son desarrollados a base de un cultivo previo. Esto se debe que mientras los productos a base de él en un proceso anterior son diferencias cualitativas y cuantitativas de la composición química de los productos dependiente de la cepa, origen y extracción de dicho cultivo. Bueno, ahora vamos a ver las tipos de técnicas que tenemos para el cultivo de Ganoderma. Para empezar sobre ello, debemos de tener en claro que el Lynxi silvestre, que es el nombre que se le dio comúnmente en China, este es muy difícil de recolectar y de controlar por su calidad. De hecho, en el año de 1970 fue cuando se empleó por primera vez el método chino, que tiene como efecto no solamente buscar el rendimiento del producto, sino también la calidad. Por ello es que uno de los puntos muy importantes al momento de estar nosotros trabajando el cultivo es determinar si tenemos una buena cepa.
El primer punto que tenemos aquí es la estrategia de cultivo de Lindsay. En este nos dice que pues hay muchos métodos de cultivo, como también podemos encontrar la selección masiva, la mutación programada, el cruce o el cultivo genético. Sin embargo, con el desarrollo de la biotecnología moderna, las técnicas de fusión de los protoplastos lo que han hecho es que han ampliado la cría de hongos y han generado mejores progresos. De hecho, pues lo que nos menciona aquí es de que tenemos la selección y la cría transgénica, que estas llegan a ser más objetivas y comprometedoras, pero lo que ha pasado aquí es que, sin embargo, hay muchas técnicas que se han descartado porque no suelen ser tan efectivas. También tenemos por su parte la selección artificial. Esta es conocida como cría selectiva, que pues suele ser un método de cría primitivo, ya que se suelen utilizar medios artificiales donde nosotros vamos a elegir las cepas con las que vamos a trabajar. Para ello vamos a obtener biológicamente la nueva especie y así poder reproducirla. En este, lo que va a pasar es que durante el procedimiento de la producción de los hongos, dicho método va a pasar por una separación de tejidos y después de ello va a pasar por una selección artificial que se usa más comúnmente pues, en los hongos comestibles. También tenemos la cría por mutación, que este es un método mucho más eficaz y se puede catalogar como uno de los más recientes, que es el método donde los genes de las cepas van a cambiar y se va a lograr una recombinación genética. De hecho, este proceso va a pasar por una serie de pasos. El primero de ello es que vamos a seleccionar nuestra cepa, de ahí vamos a preparar la suspensión líquida de esporas como un medio de cultivo, pero esto lo vamos a ver posteriormente, y después de ello vamos a tener un reencuentro de viabilidad y una mutagenización, y posterior vamos a tener el esparcimiento de la placa o de la cepa en un cultivo. De ahí vamos a recoger la cepa y la vamos a inocular, y por último vamos a tener un cultivo en pendiente que lo vamos a llevar a la selección de nuestra cepa superior. Bueno, en este también lo que suele suceder es que pues no solamente vamos a poder aumentar la tasa de mutación de la cepa mediante esta operación sencilla, sino que también nos va a proporcionar todos aquellos marcadores genéticos que posterior se van a utilizar para la cría de cruza y también para una fusión celular. Tenemos el cruzamiento, que este es un método, se puede decir, el más utilizado hasta ahora, y este se usa en nuevas especies de setas comestibles o medicinales. Este como tal, al principio lo que va a pasar es que se va a lograr una recombinación génica mediante el apareamiento haploide y luego se van a seleccionar las cepas de la generación con buenos rasgos de los padres. Se tienen registros, de hecho, que desde el año de 1980 la tecnología de los cruces se empezó a amplificar en la cría de los hongos. Tenemos también la cría por fusión celular, que esta es una parte muy importante en la biotecnología moderna y también tiene un salto muy significativo a la hora de hablar de genética. En ella se tiene la fusión de los protoplastos celulares y los diferentes genotipos de protoplastos de varios organismos que se van a funcionar entre sí, y esto es inducido por el agente de fusión tras el rompimiento de la pared celular. Este es un método muy común en la ingeniería genética, ya que implica pues una serie de pasos que son muy importantes. Por ejemplo, primero se va a seleccionar la cepa parental, de ahí se va a asegurar los marcadores genéticos de la cepa de la madre, se van a aislar los protoplastos de la cepa de la madre, después vamos a llevar a una regeneración y cultivo de protoplastos y por último se va a llevar a una fusión y regeneración del cultivo por medio de la detección y selección de la fusión. Aquí, por su parte, esto va muy correlacionado con lo que les estaba mencionando con la ingeniería genética. De hecho, la ingeniería genética es considerada como una innovación de la tecnología en el campo de la biología molecular. Ella pues, nos va a permitir, en este caso, el aislamiento de las secuencias de ADN de una especie y va a poder transferirla hacia otra. En este caso, pues tenemos una serie de pasos muy importantes que nos ayudan en la mejora genética. Por ejemplo, en el caso hablando de nuestro hongo de Ganoderma, tenemos que primero vamos a seleccionar las cepas donantes, de ahí vamos a hacer la separación del gen, la reconstrucción de genes in vitro, la transferencia del gen a la célula receptora y vamos a tener la producción y expresión del ADN, y por último vamos a seleccionar el individuo que esté mejormente modificado.
La transformación, pues aquí es un punto muy clave al momento de estar trabajando con los cultivos de lince. De hecho, en la actualidad se ha demostrado que se han trabajado 6 diferentes métodos de transformación de hongos filamentosos, que entre ellos se incluye la transformación mediada por los protoplastos. Después de ello, tenemos un punto muy importante que son los tipos de transformación. Por ejemplo, aquí nos menciona que tenemos algunos que son mediadas por protoplastos, unos que son por agrobacterias, electroporación, biolística, la integración mediada de enzimas de restricción y también el acetato de litio. Aquí tenemos sobre el establecimiento de la huella dactilar de las especies de buena calidad. Este es fundamental para los cultivos celulares, como también para que pues, las personas que estén trabajando con la especie puedan conocer las características y cualidades de las mejores cepas. La elección de una cepa, pues primero que nada va a depender, la elección de ella va a determinar el éxito o el fracaso. Por lo tanto, el análisis de la evaluación de las cualidades de dichas cepas siempre han sido un centro de atención del productor y del investigador hacia los hongos medicinales. Eh, en esta parte también se menciona que en muchos de los países desarrollados y en los países de vía de desarrollo, los efectos de cultivos de hongo dependen de la cantidad de pruebas de cultivo para su verificación. Para ello tenemos que la huella dactilar en las especies, pues en sí esta va a tener dos objetivos muy claves. El primero de ellos es la identificación de la autenticidad y el análisis de la calidad. Aquí con esto nos menciona que también se van a emplear los marcadores moleculares que van a estar divididos en 3 grupos. Primero menciona que la tecnología de los marcadores moleculares, vamos a tener el polimorfismo de longitud en fragmentos de restricción y otras tecnologías. En ellas el núcleo se basa en las técnicas de electroforesis y técnicas de hibridación molecular. Después tenemos las huellas dactilares de ADN y tecnología de secuenciación como ADN polimórfico amplificado al azar y las repeticiones en la secuencia simple, como lo puede ser en los de cadena de polimerasa. Después tenemos el polimorfismo de longitud de fragmento amplificado, donde las regiones amplificadas caracterizadas por la secuencia, mejor conocida como SCAR, amplifican directamente el polimorfismo de la longitud. Y por último, la técnica de diagnóstico de chip genético, que combina las dos técnicas mencionadas anteriormente. Los métodos de los marcadores moleculares tienen sus ventajas y desventajas. La selección de métodos debe basarse en la necesidad real y de las diferentes características y las ventajas de las técnicas del marcaje molecular. A su vez, se debe de considerar la popularidad de la tecnología y el coste de análisis de las muestras. En esta parte también nos menciona que la técnica de las huellas dactilares se ha demostrado que son las mejores y son las que han reflejado mejores avances. Sin embargo, al momento de hacer una comparación entre todas, no demuestran que sean exactas. Por ello es que, pues como se mencionaba ahorita, debemos de tener mucho en consideración tanto la popularidad que tengan, que no por ello quiere decir que sean las mejores, sino que se debe de llevar a un análisis de nuestras muestras o determinar en sí qué es lo que queremos trabajar para posteriormente hacer una selección. Bueno, tenemos los procedimientos de cultivo. Estos métodos de cultivo de lychee se pueden dividirse en dos tipos principales, que son el cultivo en estado líquido y el cultivo en estado sólido. Esto también se puede dividir en dos métodos basados en las materias primas utilizadas, que estas se denominan como en tronco o tilo y cultivo sustituido. Al principio del cultivo artificial de este valioso hongo medicinal, solo se utilizaban 4 especies para los ensayos que incluían la Lucidum cars y Lucidum cars. Punto.
Bueno, el cultivo artificial de cuerpos fructíferos de Lynchy es necesario cumplir que los requisitos de crecimiento de los cuerpos fructíferos, que incluyen los componentes nutritivos y condiciones ambientales. Esto además debemos denominar que los métodos de cultivo, las condiciones de nutrición y el crecimiento del Lynchy incluyen principalmente los recursos de carbono y recursos de nitrógeno, esto junto con las sales inorgánicas y factores de crecimiento. Generalmente esos recursos orgánicos del carbón, como el azúcar, almidón, celulosas, perdón, ligina, la glucosa y la sacarosa se utilizan habitualmente en el cultivo de los micelios. El acerrín de los árboles de hoja ancha y los subproductos agrícolas como la cáscara de semillas de algodón, la paja, la mazorca de maíz y en el cultivo de los cuerpos fructíferos. La concentración adecuada del medio de 100-150 miligramos entre litros, aunque algunos de los elementos han existido de los materiales crudos y a los sustratos que siguen añadiendo, es el caso 4, KH2, PO4, MgSO4. Esto específicamente en el uso del caso 4, que es un máximo hasta del 1% del peso total del sustrato. Es una razón importante que el sulfato de calcio puede ajustar el valor del pH de dicho sustrato y cambiar la porosidad de este mismo sustrato. Esto aumenta el flujo del aire, fijar el nitrógeno y mejorar los montajes de elementos de calcio y azufre. En este proceso de Lynchy, los factores de crecimiento son los componentes necesarios que incluyen la vitamina B1, B6 y la biotina. Estos relacionados, obviamente, con el metabolismo de Lynchy. Los parámetros de crecimiento son adecuados a 4 aspectos. Esto se debe a la temperatura, humedad, aire y luz. En la temperatura para su crecimiento del micelio oscila entre 15 y 35 grados y la temperatura óptima de 25 a 30 grados. Esto para la iniciación primordial oscila entre 18 y 25 grados y para el desarrollo del cuerpo fructífero entre 24 y 28 grados. La humedad conteniendo el agua de los sustratos debe mantenerse al menos por el 60% y el 65%. El aire durante la fructificación se necesita una buena ventilación. Cuando la concentración de CO2 es inferior al 0,1%, el cuerpo del fruto se desarrolla de forma anormal. Y cuando es superior, el cuerpo se desarrolla normalmente. La luz, pues no se necesita en distintos tipos y cantidades de luz para crecer. Esto durante la iniciación del crecimiento es algo primordial para el Lynchy y se requiere un nivel de entre 500 y 1000 a nivel de luz óptimo entre 15.000 y 5.000, 50.000, perdón. Bueno, en esta parte también nos menciona sobre que se deben de tener niveles de pH óptimos para el funcionamiento de los micelios. En este caso se establece que debe de estar en un rango entre 5 y 5.5. En esta parte, antes de empezar con la tecnología del cultivo, debemos de mencionar un poco acerca de la tecnología del cultivo artificial, que esta digamos, empezó hace más de 40 años y muchos de los métodos que hoy conocemos para el cultivo del lince se derivan del nombre de materias primas de su cultivo y también de la ubicación del cultivo. Por ejemplo, las que son basadas en materias primas de cultivo como lo pueden ser el acerrín,
se le determinan como de madera dura o de cáscara de semilla de algodón. Ahora, hablando sobre la tecnología del cultivo, esta puede significar cosas diferentes según digamos dónde está la ubicación y las personas. Sin embargo, a lo que respecta a la elección del tipo de método o de las materias primas a utilizar, la producción del mismo proceso va a depender entre 90 y 150 días. De hecho, esto es muy similar a como suele pasar con los hongos que son comestibles. La primera etapa en sí que se menciona para la preparación de las diversas materias es que primero vamos a hacer la preparación de ellas y después de eso vamos a realizar el cultivo. Después de esto, vamos a ver que tenemos actualmente métodos adaptados para producción comercial que muestran una variedad de formas y que van a incluir también al tronco de madera, el segmento de corte litio, el tocón de árbol o también la bolsa de aserrín y procedimientos en botellas. Estos suelen ser algunos de los métodos que se emplean para el cultivo de tecnología. Y bueno, no todos estos métodos van a ser beneficiosos para la protección del sistema ecológico, el cultivo del lince, porque estos han utilizado troncos de madera que no se adaptan a la práctica producción. Y bueno, en esta parte también debemos de conocer la fermentación en estado líquido, que también se le conoce como sumergida, o del micelio del lince. En esta parte, pues nos menciona principalmente que es un proceso de cultivo donde los microorganismos en medios líquidos van a estar en medios líquidos, mejor dicho, pero la superficie de ellos no va a estar hundida. La preparación del micelio va a estar sumergido en desarrollo y de hecho se remonta al año de 1970 cuando se empezaron a implementar este tipo de cultivos. En ese momento nada más pues los hongos inferiores fueron cultivados con éxito en fermentadores en producción económica en dispersos productos naturales. Y bueno, aquí también menciona que en sí esta técnica tiene como objetivo que pues digamos cuando se va a añadir va a ser por medio de un matraz en fermentación y se va a introducir el aire estéril en el reactor para con ello aumentar el contenido del oxígeno disuelto en el medio y mejorar el metabolismo del micelio del hongo. Al mismo tiempo, también se va a agitar y se va a el micelio del hongo y se van a controlar las condiciones externas adecuadas para que así las células del hongo puedan crecer en el fondo líquido de la cría, produciendo con ello la gran cantidad de micelio que se espera. Pues si no mal recuerdan, estábamos mencionando sobre que hay diferentes tipos de cultivo para los hongos. En este caso también existen dos tipos para la fermentación. En ello tenemos las líquidas y también las sólidas. En este caso, se mencionan que en el tipo de cultivo líquido tiene ciertas ventajas, como lo pueden ser entre ellas la primera, perdón, es que el cultivo tradicional multinacional de cuerpos fructíferos es la reducción al tiempo empleado para obtener el producto de interés. Con ello se menciona de que pues la producción en sí va a llevarnos entre 3 a 5 meses, mientras que en cantidades razonables de ácidos ganodérmicos y polisacáridos nos va a llevar un tiempo más amplio. También este tipo de fermentación va a llevarnos a una mayor estabilidad y estandardización, por lo que las condiciones ambientales, como lo pueden ser la temperatura, el oxígeno o el pH, van a ser mucho más fáciles de controlar. Y por último, también nos va a proporcionar un nuevo método de producción escalable y un mejor rendimiento en los compuestos biológicamente productivos. Ante esto, pues también se menciona los procedimientos que en este caso se emplean y el primero de ellos es que vamos a realizar la selección de nuestra cepa de lince, de ahí vamos a hacer la preparación del medio donde se va a establecer el cultivo, la inoculación y también el cultivo de las cepas en matraces. Estos matraces no son los únicos que se pueden emplear, sino también se pueden emplear lo que son tanques de siembra o fermentadores. Y por último, se va a hacer la cosecha de la producción de lince. En este proceso de fermentación del micelio, es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a seleccionar y controlar las condiciones de fermentaciones adecuadas, como puede ser la cantidad de la inoculación, la temperatura, la velocidad de agitación, ya que la determinación de los índices de morfología filamentosa, la concentración y el consumo de nutrientes y el aspecto interior o la viscosidad que puedan tener nuestro medio podrán utilizarse como un estándar de calidad final para la fermentación control.
Aquí pues también nos menciona de que en resumen de todo esto, el proceso de cultivo del lince por medio de la fermentación líquida van a emplear los recursos adecuados como lo pueden ser el carbono o el nitrógeno, que son la harina de maíz o la harina de soya, que van a tener concentraciones entre 3 y 20, entre 3 y 2.5 respectivamente. Y también se menciona mucho sobre las condiciones de pH que debe de tener. En este caso se menciona que debe tener un rango entre 4.5 o 5. Y también menciona sobre las velocidades de rotación que debe tener nuestro matraz al momento de estar haciendo nuestro medio, y que también nuestro diámetro del micelio debe de ser entre 0.85 y 0.9 micrómetros en el proceso del cultivo. En esta parte se menciona mucho sobre que al momento de estar trabajando este artículo, como es una revisión bibliográfica, pues bueno, se hace una descripción sobre la fermentación a gran escala sobre el Ganoderma tsungae, que pues se llegó a cultivar en tanques de volumen de 2 metros cúbicos, y pues todos los estudios reportados posteriormente a esta mencionan que se han empleado volumen de hasta 10 litros o menos. Y con ello se puede decir que los estudios, o haciendo una comparación, los estudios que se han hecho en matraces o en otros fermentadores han demostrado que hasta la fecha el mejor rendimiento son de 22.1 gramos sobre litros para la biomasa, y también de 2.49 gramos sobre litro para los polisacáridos intracelulares. En esta parte es lo que yo les mencionaba sobre la comparación sobre los tipos de fermentación. Aquí pues podemos ver que se emplea la fermentación en estado sólido para los micelios, que pues en sí nos menciona sobre los cultivos de los microorganismos, siendo una técnica donde las condiciones van a estar controladas en ausencia de agua libre, como también se pueden trabajar en este caso como suelen ser las enzimas industriales, los biopesticidas y también los que suelen ser enriquecidos por medio de nutrientes. En los últimos años, este tipo de fermentación de los micelios ha dado lugar a a una amplia gama de aplicaciones a escala de laboratorio, por lo que la información de dicha fermentación puede aplicarse en un cultivo líquido más comúnmente. En esto también se menciona que pues muchos estudios han hecho un trabajo muy meritorio experimentando con otros tipos de especies. En este caso se mencionaba que llevaron una fermentación de lince en un reactor horizontal, en un tanque agitado en un volumen de 30 litros en condiciones adecuadas. En esta parte tenemos lo que son consideradas como la fermentación sólida bidireccional. Esta es un punto muy importante, ya que pues en sí cuando nos preguntamos sobre ella decimos, bueno, ¿a qué se refieren, no? Al momento de estar cultivando un hongo. En ello nos dice que, digamos, cuando no se encuentran las condiciones muy exactas, algunas investigaciones se suelen ser experimentales, donde los componentes como pueden ser el sustrato o el pH van a tratar de equilibrarse. De hecho, se menciona que la sustancia nutriente utilizadas por lo común van a contener hierbas medicinales con múltiples composiciones activas, y que con ello los productos formados de esta técnica son sustancias fúngicas que contienen hierbas que fueron producidas por medio de una sustancia médica. Esta técnica es una clave muy importante al momento de estar aplicando la tecnología en las cepas de los hongos medicinales, ya que pues, los productos de dicha fermentación se van a conocer como una sustancia fúngica medicinal, y pues en este caso la especie que nosotros estamos viendo, que es la Lindsay, es la que más se le ha aplicado. También se han hecho investigaciones sobre la producción del lince por medio de esta técnica, donde se ha visto que se han empleado sustratos de maíz, y las condiciones para tener un mejor cultivo, una mejor fermentación, perdón, se han optimizado. Y estas condiciones, por ejemplo, se han empleado hasta mallas de un tamaño de inóculo entre 12% y 28% de temperatura de fermentación por medio
durante 20 días. En esta parte es sobre el desarrollo de productos a base del organoderma. Si bien nosotros ya sabemos, pues varios de los hongos han tenido un uso muy importante, donde pues los podemos ver en productos tanto en medicina, productos alimenticios y algunos de ellos en cosas para la vestimenta, donde se pueden utilizar como telas. En este caso nos menciona que muchos de los linksys o los extractos de ellos pueden procesarse para la medicina complementaria, como lo suelen ser también para los suplementos dietéticos. Con ello, lo que se espera es que puedan también funcionar como agentes anticancerígenos, antivirales y también hepaprotectores. Los compuestos bioactivos que pueden extraerse del micelio o del cuerpo fructífero del linksy y pues estos cuerpos fructíferos, lo que van a hacer es que representan componentes importantes al momento de la creciente industrial biotecnológica. Aquí tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos, cuando hablamos de ellos, primero debemos hacer enfoque a la extracción y purificación de los componentes bioactivos. El linksy sí va a tener componentes bioactivos muy numerosos, donde vamos a poder encontrar polisacáridos. De hecho, publicaciones anteriores y numerosos estudios se centraron en tres tipos importantes, que en este caso vamos a hablar sobre los polisacáridos, los tripernoides y las proteínas funcionales. Por parte de los polisacáridos son un tipo de componente bioactivo aislado del linksy y posee una amplia gama de propiedades físico-químicas. En este caso van a tener una función como farmacéuticos, teniendo una larga historia y que han recibido una atención considerable en los últimos años. Para ello debemos de tener muy en cuenta que es importante destacar los informes de investigación anteriores descubiertos por medio de los polisacáridos hidrosolubles del linksy, donde se caracterizaban más de 20 tipos e inhibían como un fuerte crecimiento tumoral. De los métodos de extracción de los polisacáridos, se tienen dos tipos. Uno de ellos es la extracción en agua y el otro la precipitación alcohólica. Por ello, muchos investigadores han centrado su atención en algunos parámetros relacionados con la extracción, como lo pueden ser la temperatura, el tiempo o también la velocidad de extracción de las materias primas del agua. Sin embargo, los métodos de extracción con agua y precipitación alcohólica suelen tener algunas desventajas. Unas de ellas es que como el tiempo es muy largo, el tiempo de extracción suele ser muy largo, la baja tasa de extracción, también la temperatura en conjunto, van a demostrar que se requiere mucho más trabajo y con ello es que, pues digamos, este método para la extracción de los polisacáridos no suele ser efectivo del todo. También se adiciona a ello que se ha demostrado una ruptura en la pared celular, donde los métodos suelen cambiar. Por ejemplo, el primero de ellos tenemos que es la extracción por medio de ultrasonidos, el método de extracción por microondas o el método enzimático. De hecho, haciendo la revisión bibliográfica de este trabajo, se demostró que un artículo había presentado una metodología estándar donde implicaba este tipo de extracción de polisacáridos, pero en realidad, pues al final demostró que este es un método de polisacáridos insolubles en el agua, que es a base de un tanque de la enzima de sustratos de polisacáridos compuestos de celulosa y linguina. También tenemos, como les mencionaba, que vamos a tener los tripenpenos, que estos en sí son otros componentes bioactivos principales en el linksy, cuyos efectos farmacológicos han sido demostrados y son bien conocidos, como suelen ser antioxidantes o antitumorales. Los principales que vamos a tener en este caso son los AG, que pues también se han aislado en docenas y caracterizados en docenas. Entre ellos tenemos los GA y GAB y GAC, que son los más representantes. Procede principalmente a los AG. Y bueno, en la actualidad se han demostrado que tenemos más de 130 tripertenos oxigenados que se han aislado en cuerpos fructíferos, esporas
perdón, les mencionaba de que en este punto se han demostrado que en los tripertenos, por lo menos aislados en los lindsay, son de diferentes tipos, pero que todos suelen ser del tipo AG. Entre ellos vamos a tener los AGA, AGB y AGC, que son los más representantes. En este caso, según el número de carbonos y también los grupos estructurales funcionales, vamos a poder encontrarlos en tres tipos, que suelen ser los compuestos C30, C27 y C24, y se han demostrado que algunos de ellos suelen ser importantes ya que tienen un mayor potencial agente quimioterapéutico útil debido a su actividad biológica que se ha extraído contra tumores en crecimiento in vitro. Por su parte, también tenemos a las proteínas. Las proteínas en sí, estas, además de ser además de los polisacáridos, perdón, y de los trepainoides, como les estaba mencionando, los lindsay van a tener un gran número de ellas, que son interesantes al momento de realizar sus actividades biológicas, como pueden ser las lectinas, los PIF, proteínas inhibidoras de los ribosomas, las proteínas antimicrobianas o las lacasas. No solamente suelen ser importantes en su actividad vital, sino que también poseen actividades importantes cuando hablamos de la inmunogencia, por lo que han demostrado tener efectos antitumorales. Entre las proteínas que nosotros sabemos, se han prestado mucho más atención en las PIF. Estas suelen tener un papel mucho más importante al estar hablando del hongo Lindsay, ya que ayudan en las actividades antitumorales, antialergénicas, promueven la proliferación, perdón, de los linfocitos y también inducen a la expresión de las citoquinas. Con ello, pues esta proteína lo que tiene es que tiene un peso muy específico. También está compuesta entre 110 y 114 aminoácidos, pero carece de histona, citosina y también es rica en VAL. En esta parte, lo que vamos a ver es que se tiene que establecer junto con todo ello un control de calidad de los productos de Ganoderma. Si bien sabemos, como les mencionaba, muchos de ellos han empleado en diferentes industrias, el control de calidad del Lindsay es un proceso muy importante ya que es continuo y también se busca para poder mantener un servicio o un producto en unos, digamos, en unos rangos, en un estándar, ¿no? Bueno, para ello se debe de llevar a cabo un buen sistema de control de calidad de nuestra producción. En ello vamos a tener que primero se va a hacer la selección de la cepa, el cultivo, la cosecha y el procesamiento como el envase del transporte. Y así con ello nuestro control de calidad debe empezar a realizarse desde el cultivo y desde las técnicas de determinación y las normas de rendimiento de cada sección, perdón, fundamentales para la producción de nuestro hongo. En primer lugar, lo que debemos de tener en cuenta es de que debemos establecer en sí como un sistema de tecnologías que nos permitan la producción estándar de las materias primas. Cuando lo hayamos realizado, este cultivo se va a establecer gradualmente en el sistema tecnológico de producción estándar, que se va a dividir en dos etapas, por decirlo. La primera de ellas es que va a estar en un gran toldo y las materias primas para el cultivo son principalmente lito. La segunda etapa es del cultivo, perdón, va a consistir en la base, que en ello se menciona la prolongación de series de cambios de MTC. Por ejemplo, el artículo nos mencionaba que en julio del 2002 la Administración Estatal de Medicamentos había publicado las directrices en buenas prácticas agrícolas. También por su parte vamos a tener lo que son la selección de los componentes bioactivos o las sustancias estándar. Si bien los componentes bioactivos es algo que ya les había yo estado mencionando anteriormente, en este caso nos menciona que también se debe de llevar un control de calidad, puesto que con ello se va a evaluar la calidad de los productos con los que vamos a trabajar y también el uso que se les va a brindar y pues digamos como lo que nuestros clientes van a recibir a base del hongo, ¿no? En general, los polisacáridos y los tripenoides son los principales componentes activos que se van a encontrar en los lindsay y de hecho son empleados como bioindicadores indicadores, perdón, de calidad. En cuanto a la sustancia estándar para determinación de los polisacáridos, la glucosa, la betaglucano son comúnmente usados. Y bueno, aquí también
nos hace mucho o, digamos, menciona que nos hagamos la pregunta de que por qué estos componentes bioactivos deberían de usarse para evaluar la calidad de los productos. En sí, en nuestra opinión, dice que los componentes efectivos son diferentes debido a que tienen distintos fines de investigación o producción y la selección por ello de los bioactivos o de las sustancias estándar, perdón, debe de ser a base del uso de los productos y la demanda de los clientes. Bueno, también tenemos los productos de desarrollo. Como ya se ha mencionado anteriormente, el INSHI posee una serie de efectos farmacológicos que en la actualidad están reconocidos como coadyuvante alternativo en el tratamiento de la leucemia, en la carcinoma, hepatitis y diabetes. Esto como potenciador o modulador del sistema inmunitario, con beneficios para la salud del INSHI, es generalmente seguro para el uso a un largo plazo. Esto es a la última década que se ha publicado ensayos clínicos sobre el uso de preparados del INSHI para tratar cáncer y enfermedades en revistas internacionales recibidas por dichos expertos. El INSHI se utiliza también para la prevención y tratamiento de una serie de problemas de salud que se requieren un sistema de inmunorespuesta equilibrado y también un sistema cardiovascular sano. Esto se debe que a los últimos 20 años la producción de base del INSHI se han sustituido en gran interés, no solo en algunos países asiáticos, sino también en otros distintos países alrededor del mundo. Se utiliza un coadyuvante, como dije, en el tratamiento de las enfermedades como lo son la leucemia, el carcinoma, la hepatitis y diabetes, y también se consume como tónico para la salud y se ha convertido en un producto popular en alrededor de todo el mundo por lo que está causando dicho tratamiento y sus suplementos alimenticios, nutracéuticos y alimentos funcionales para día a día con dichas enfermedades. Los productos a base de estos cuerpos fructíferos, bueno, en este caso en el micelio del INSHI, los expertos han dicho que solo el 15 y el 20% de todos los productos se basan en extractos de micelio del INSHI, que es un porcentaje menor a los productos de base del INSHI que se obtienen a partir de filtrados de cultivo. Pero como la ventaja antes mencionada, el cultivo de los micelios del INSHI es un principal método para la producción a gran escala de sustancias del metabolismo. Esto en industria y la utilización de sustancias debido a sus tres aspectos, que en primer lugar se utilizó directamente en el caldo de fermentación utilizado para procesar los productos y se inoculó lychee en el medio líquido de alto contenido en proteínas y suspensión de las grasas. Bueno, la utilización de sustancias por LSF de lychee, bueno, como dije, se dividen en tres aspectos. Y en segundo lugar, el caldo de la fermentación se combina en otros aspectos componentes bioactivos para desarrollar los nuevos productos en el proceso de la fermentación del lychee. Esto, la enzima excretada por los micelios, afecta a los componentes del caldo y la fermentación para producir el nuevo componente, el componente bioactivo. Y esto, mientras tanto, las sustancias metabólicas producidas podrían liberarse en el caldo de la fermentación. Y así ese caldo de fermentación puede utilizarse directamente para producir, en este caso, los vinos, bebidas o cervezas nutracéuticas.
como es el famoso té de Lynchy, ¿no? Y como tercer lugar, los componentes bioactivos extraídos de los micelios de Lynchy se utilizan para desarrollar los productos de la industria de la extracción de los componentes activos del micelio en la misma extracción del cuerpo de esta fruta. Hasta ahora estos productos desarrollados incluyen la cápsula del micelio de Lynchy, producida por y en Shanghái, se llama Farmacéutica Co. Y la cápsula de micelio de Lynchy Dam. Esta es producida en Shanghái por Dahan Lynchy Nutraceutical. Además, la tableta de Lynchy es una inyección glicopéptido Boshi y la inyección Boshi. Estas fueron producidas directo del micelio de Lynchy. Estos también son algunos nutracéuticos complejos que fueron fabricados por el dicho micelio de la especie, añadiendo algunos materiales naturales, como son el líquido oral de Lynchy Ginger, consistido en extractos de micelio Lynchy, añadiendo otros materiales naturales. Bueno, tenemos los problemas y las perspectivas. En este caso, pues es como podríamos decir que una ventaja y desventajas, pero en este caso, los problemas que hay sobre el Lynchy, pues es el mejoramiento y el aumentar el nivel de clasificación e identificación de las especies, esto para definir e identificar con exactitud los hongos medicinales y mejorar y consumir el estándar de la cantidad del hongo, estableciendo el sistema de gestión de cantidad de la producción de dicha especie. Esto estableciendo de las nuevas formas de control y procesos de producción de dichos productos. Y como perspectivas, tenemos que la espera de su producto aumente aún más a un futuro, esto debido a su gran demanda en el mercado y aumento el rendimiento de procesos microbianos en la mejora del desarrollo de las cepas con alto rendimiento y resistencia a las enfermedades, como ya dijimos anteriormente, que las enfermedades como el cáncer, aunque todavía sigue en investigación, pero realmente es un gran avance para esa tecnología, aumentando la productividad y disminuyendo el uso de productos químicos para el control de plagas y mejoras y desarrollo de tecnologías de ingeniería modernas, como el sistema de control informatizados para controlar parámetros medioambientales. Bueno, y como conclusión tenemos que el cultivo de esta investigación de Lynchy, pues son beneficiosos para la prevención y control de la contaminación ambiental y la producción genera una gran cantidad de sustratos gastados que pueden utilizarse como alimento animal, acondicionar el suelo para el recultivo de las setas, perdón, y la bioremediación, entre otras aplicaciones. También, como mencionamos anteriormente, como hongos medicinales en este proceso biotecnológico que recicla los residuos del lignocelulósicos, que esto se convierte en un gran alimento para el consumo humano, el sustrato de hongos gastado para utilizarse en varias maneras. Bueno, Pues, perdón. no, continúa, Carlos. Podemos decir que en sí, con la realización de este trabajo, hemos podido ver que al momento de trabajar el cultivo, en este caso del lince o del ganoderma, vemos que se han establecido diferentes técnicas. Sin embargo, se han hecho una comparación entre unas y entre otras para poder ver cuál de ellas suele ser más beneficiosa. Si bien no nos mencionaba que muy aparte de la popularidad que suelen tener algunas, no quiere decir que estas del todo suelen ser 100%
confiables o que debemos de basar nuestro cultivo en ellas, porque primero vamos a hacer un análisis, determinar con ello qué es lo que queremos y para poder posterior establecer la técnica a aplicar. También hemos visto que la biotecnología se ha visto reflejada muy bien en este trabajo, como por ejemplo los avances que dichas técnicas han llevado y por ejemplo la implementación de cada uno de ellos que ha tenido. En este caso, por ejemplo, vimos sobre la función que tienen los polisacáridos, también las proteínas o también la parte de su uso al momento de la industria medicinal, que pues han ayudado a, digamos, de alguna manera erradicar enfermedades como lo pueden ser la diabetes. En esto también podemos decir que se ve muy influido la parte de los hongos medicinales, que pues si bien sabemos los hongos medicinales los vemos casi casi que en nuestros productos alimenticios diarios, como lo pueden ser en el café, que es muy común ver en este caso la ganoderma. Y bueno, han tenido un proceso biotecnológico muy importante durante muchísimo tiempo. Y pues ya a manera de decirlo todo en un solo pedacito, podemos decir que han tenido contribuciones muy importantes. Primero, hemos visto la producción de alimentos mucho más saludables, perdón. También la fabricación de nutracéuticos y la reducción de la contaminación ambiental. Y pues bueno, esperamos que este video les haya gustado. Esta es nuestra referencia y le agradecemos su atención. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego.